Adolf Hitler fue un político militar y escritor alemán, canciller imperial y Führer desde 1933 hasta 1945. En 1923, Hitler intentó un golpe de estado fallido que le costaría pasar 8 meses de prisión, lugar en el que escribe la primera parte de su libro Mi lucha, base ideológica del nazismo. Años más tarde, lleva al poder al partido nazi, durante el periodo que se conoció como el Tercer Reich, y es allí donde lidera a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo es un partido antimarxista, opuesto al Tratado de Versalles y al gobierno democrático de posguerra denominado República de Weimar. Su corriente política fue instalada por Hitler y se basa en el segregacionismo judío. Era además ultranacionalista y consideraba su raza superior. Se caracterizaba por ser totalitario. Promovía un Estado con un solo partido y un solo líder responsable, Adolf Hitler. Para Antonio Gramsci, hablar de totalitarismo es hablar de una visión del mundo como hegemonía. Según él, hegemonía significa establecer pautas morales, sociales e intelectuales en la vida social para difundir su propia concepción del mundo en todo el entramado de la sociedad, equiparando así sus propios intereses con los de la sociedad en su conjunto. Para Hitler y la Alemania nazi, los enemigos del pueblo alemán eran principalmente Reino Unido y Francia, que mediante el Tratado de Versalles obligaron a Alemania a hacerse responsable de la guerra y a pagar sus daños materiales y morales. Pero además, por las bases ideológicas del nazismo, se consideró enemigo del pueblo alemán toda cultura extranjera que no compartiera sus costumbres, señalándolos de ser inferiores como raza, y por tal razón debían ser suprimidas. Entre ellos, y de manera dedicada, se propuso la eliminación del pueblo judío, puesto que los alemanes los hacían responsables del detrimento de su economía y la sociedad alemana en general. Para Hitler, la culpa de la judaización del pueblo alemán la tenían los partidos demócratas y socialdemócratas de Alemania, por la tibieza con que actuaron frente al pueblo judío, un pueblo que no renuncia nunca a su nacionalidad, por lo que según él, cada uno de estos partidos actuó en contra de la nación alemana. Este estado deplorable y de tibieza se presenta en lo que se llamó la República de Weimar, posterior a la Primera Guerra Mundial. El discurso "derrotemos a los enemigos de Alemania" es pronunciado por Hitler al poco tiempo de finalizada la Primera Guerra Mundial y a los 4 años de firmarse el Tratado de Versalles. Alemania quedó devastada en cuanto a lo político, económico y social, ya que dicho tratado le ordenaba aceptar la responsabilidad moral y material por haber provocado esa guerra. Por tal razón, debía desarmarse, realizar concesiones territoriales a los vencedores y pagar indemnizaciones económicas. Es en este contexto que Hitler fundamenta su discurso, con el cual buscaba motivar al pueblo alemán, que para ese entonces pasaba por un momento económico difícil. El pueblo alemán se dejó contagiar por el discurso de Hitler y creó un sentimiento de nacionalismo en los alemanes. Se movilizaron y se unieron en pro de la reconstrucción de Alemania. Como causa de este movimiento surge el nazismo. Análisis del discurso "Derrotaremos a los enemigos de Alemania", pronunciado por Hitler el 10 de abril de 1923. Prusia es entendida como el anhelo de volver a las raíces alemanas, para exaltar el nacionalismo, debido a que posterior a la Primera Guerra Mundial y al Tratado de Versalles, el territorio prusiano es anexado a Polonia. Prusia entonces representa las raíces y todo lo contrario a la política tibia de la República de Weimar, que tiene a Alemania en un caos económico, social y político. Hitler entonces sugiere en su discurso volver a las raíces prusianas. El discurso pronunciado por Hitler se caracteriza por nombrar las palabras nosotros, somos, ellos, que exaltan un sentimiento nacional y de unificación en el que se configura una idea de alemán como raza superior, y un ellos que es diferente, por lo cual debe ser exterminado. Bismarck fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX.
Durante sus últimos años de vida se le apodó el Canciller de Hierro, por la determinación con la que perseguía sus objetivos políticos. Dicha figura es en la cual se fundamenta Hitler para atacar los términos medios, la tibieza que representa para él el gobierno de la República de Weimar. Se ve con claridad la oposición que Hitler tenía hacia el Tratado de Versalles, pues gracias a ello Alemania se vio sometida y arruinada, debido a que tuvo que cubrir significativas sumas, pero no solo se vio afectada su economía, también su sistema político y social. Cuando Hitler menciona los 20 millones de alemanes que se dijo están de más en Alemania, hace referencia a los judíos. Con esto, quiere decir que esas personas serán expulsadas o se hará lo necesario para que no habiten territorio alemán. Con este discurso, se busca crear un sentimiento de nacionalismo en los habitantes de Alemania, exaltar el sentimiento para lograr la dominación, nacionalismo expuesto como salida al contexto alemán de la posguerra.